Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una consulta técnica que nos ha llegado. Una de esas que, bueno, parecen muy específicas, muy de nicho, pero que en el fondo esconden conceptos fundamentales. De los que lo explican todo, vaya. Exacto. El tema es la elección de antenas para recibir señales de satélites de órbita baja, los LEO. Ajá. Y el dilema que se plantea es un auténtico rompecabezas. A ver, Para pillar esa primerísima señal de un satélite justo cuando asoma por el horizonte, ¿qué es mejor? la pregunta del millón. Pues eso, una antena vertical sencillita, de las de toda la vida, que en teoría tiene más potencia justo en esa dirección, o, Ujú. o una antena con un nombre curioso, la Eggbeater, que tiene menos alcance teórico, ahí en el horizonte, pero que parece que tiene una especie de superpoder secreto. Es que ese superpoder secreto, como dices, es la clave de todo. Y la pregunta, bueno, lejos de ser una tontería, nos obliga a pensar como ingenieros de una estación terrena. Claro. Hay que entender un concepto que lo domina todo en este mundo. El presupuesto de enlace, el link budget. Suena importante. Imagínate que la señal del satélite es un hilo de voz que intenta llegar desde la otra punta de un estadio, abarrotado. Cuando el satélite está en el horizonte, ese hilo de voz es apenas un susurro. Entiendo. Pues cada decibelio, cada pequeña ayuda o estorbo puede ser la diferencia entre escuchar el mensaje o solo oír el ruido de la multitud. ¿Entendido? O sea, estamos en el límite de lo audible, literalmente. Pues nuestra misión hoy, partiendo de esta consulta y buceando en manuales de referencia como los de la ARRL y otros textos clásicos de radiofrecuencia, es precisamente desenredar esa madeja. Ajá. Vamos a explorar los principios físicos y los compromisos prácticos, los famosos trade-offs, para ver cuándo una antena brilla y la otra, bueno, no tanto. Pues entremos en materia. ¿Por dónde empezamos? Por la antena del nombre peculiar. Por supuesto. La Eggbeater, que suena a utensilio de cocina. Un batidor de huevos, sí. Pues según la consulta, su diseño es bastante ingenioso. Dos dipolos en forma de cuadro, puestos uno perpendicular al otro, y alimentados con un desfase eléctrico de 90 grados. A ver, así a priori suena a montaje de laboratorio. ¿Qué consigue exactamente esa configuración tan particular? Consigue algo que en este campo es casi magia, la polarización circular. Vale. Piensa en una onda de radio normal, la de la antena vertical. Es como una ondulación que se mueve en un solo plano, de arriba a abajo. Eso es polarización lineal. De acuerdo. La Eggbeater, con ese truco de los dos dipolos desfasados, genera una onda que va girando sobre sí misma mientras avanza. Como un sacacorchos. Vale, un sacacorchos. Y ese movimiento giratorio es su habilidad mágica. La hace inmune a cómo le llegue la señal del satélite. Exacto. Le da igual si la onda del satélite viene vertical, horizontal o en cualquier ángulo intermedio, porque la suya, al girar, en algún momento va a coincidir y la va a capturar sin problemas. Has dado en el clavo. Y lo fascinante es entender por qué eso es absolutamente crucial. No es un capricho. A ver. Las fuentes que manejamos nos dan dos razones de peso, dos fenómenos físicos que te pueden arruinar la recepción si no los tienes en cuenta. El primero tiene que ver con los modales del satélite, o bueno, más bien, con su falta de ellos. ¿A qué te refieres? A que no viajan de forma estable, sino que van dando tumbos por el espacio. Ni más ni menos. En la jerga técnica se habla de los saltos propios del Oscar. Tenemos que pensar que muchos de estos satélites son minúsculos, a veces del tamaño de una caja de zapatos, los llamados CubeSats. Ya. Se lanzan sin sistemas de estabilización complejos para ahorrar costes, peso, así que efectivamente van dando tumbos, girando sobre sí mismos sin control. Esto hace que su antena esté constantemente cambiando de orientación respecto a nosotros. Claro. Y si yo tengo en tierra una antena fija, una vertical que solo ve bien las señales que vienen de arriba a abajo, en cuanto la antena del satélite se incline un poco, ¡puf!, la señal se desvanece. Exacto. Sufrirías un desvanecimiento, un fading profundísimo. Pasarías de una señal perfecta a la nada en un instante. Sería como intentar ver una película con alguien pasando la mano por delante del proyector constantemente. Imposible seguir el hilo. Totalmente. Más alucinante, porque no depende del satélite, sino del propio viaje de la señal. Se llama el efecto Faraday. Faraday. Sí. Ocurre cuando la onda de radio, en su largo camino desde el espacio, tiene que atravesar la ionosfera. Espera un momento. Eso es increíble. ¿Quieres decir que la propia atmósfera de la Tierra actúa como una especie de filtro aleatorio sobre la señal? Justo. ¿Y no hay forma de predecir cómo la va a afectar?
Esa es precisamente la cuestión. La ionosfera está cargada de partículas por la radiación solar, y todo eso interactúa con el campo magnético de la Tierra. Al atravesar ese entorno, la onda de radio sufre una torsión. Su plano de polarización es literalmente retorcido. Vaya. Aunque el satélite emitiera una señal perfectamente vertical, después de cruzar la ionosfera podría llegarnos completamente horizontal o con cualquier ángulo intermedio. Y esa torsión es caótica. Cambia con la hora del día, con la actividad solar, con la ruta que siga. Es como si la señal tuviera que pasar por un túnel de feria que la deforma de manera impredecible. Una analogía perfecta. Por tanto, la conclusión de esta primera parte es rotunda. La polarización circular de la Leadbeater no es una característica más, es una necesidad fundamental. Es la única armadura que tenemos contra un satélite que da tumbos y una atmósfera que retuerce las señales a su antojo. Garantiza la estabilidad del enlace. Eso es. Vale. Esto lo cambia todo. Porque ahora entiendo el núcleo de la consulta, el verdadero choque de titanes que se produce en el horizonte en esos momentos críticos que llaman AEOS y LEOS, la adquisición y la pérdida de señal. Justo ahí. Por un lado, la antena vertical, cuyo diagrama de radiación es como una rosquilla aplastada. Concentra toda su energía a ras de suelo, apuntando al horizonte. En teoría, es el francotirador perfecto para ese primer contacto. Mientras que la Leadbeater, por su diseño, hace justo todo lo contrario. Su patrón es un gran lóbulo que apunta hacia arriba, hacia el cénit. Es fantástica cuando el satélite está justo sobre nuestra cabeza, pero Pero en el horizonte. su ganancia teórica en el horizonte es bastante pobre en comparación con la vertical. Y aquí está la paradoja. Una antena tiene la potencia justo donde la necesitamos, en el horizonte, pero usa un idioma equivocado, la polarización lineal. La otra habla el idioma correcto, la polarización circular, pero justo en el horizonte su voz es mucho más débil. Entonces, en el mundo real, ¿quién gana esta batalla? Ajá. ¿Es posible que la penalización por hablar el idioma equivocado sea tan grande que anule por completo la ventaja de gritar más fuerte? La respuesta corta es que sí. La penalización es enorme. La afirmación de la consulta es totalmente acertada. Tanto. Y lo podemos cuantificar. Toda la bibliografía, desde los textos más clásicos a los más modernos, coincide. Una antena de polarización lineal que intenta recibir una señal de polarización circular o variable sufre una atenuación de, como mínimo, 3 decibelios. 3 decibelios. La gente oye mucho esa cifra, pero creo que no siempre se capta su verdadera dimensión. ¿Qué significa perder 3 decibelios en la práctica? Significa tirar a la basura la mitad de la potencia de la señal. ¿La mitad? Literalmente. La potencia que llega a tu receptor se divide por 2. Volvamos a la analogía del susurro en el estadio. La señal del satélite en el horizonte ya es un susurro agónico. Perder 3 decibelios es como si, en el momento crítico en que agudizas el oído para entender el mensaje, alguien te tapara una oreja con la mano. Desaparece la mitad de tu capacidad de escucha. Acaba de desaparecer la mitad de tu capacidad para recibir esa poquísima energía. Es catastrófico. La relación señal-ruido, la famosa SNR, se va a pique. El susurro se ahoga por completo en el murmullo del estadio. Es un desastre para la decodificación de datos. Recuerdo mis primeras experiencias intentando capturar un satélite con una vertical. Era la definición de la frustración. Así. La señal aparecía en el software fuerte y clara durante un segundo, y al siguiente, ¡puf!, se desvanecía en el ruido. Era como un fantasma. La lección me quedó grabada a fuego. La estabilidad lo es todo. Una señal constante, aunque sea débil, es infinitamente más valiosa que una señal fuerte pero intermitente. Entiendo perfectamente la teoría y tu experiencia lo confirma. Pero, siendo abogado del diablo, conozco a muchos operadores que empiezan con una vertical y obtienen resultados. Es barata, fácil de construir. Claro. ¿No estaremos siendo demasiados duros con ella? Quizás para alguien que solo quiere capturar las señales más fuertes o simplemente iniciarse, es un punto de partida válido. Es una objeción muy razonable. Y no es completamente inútil. Claro que es un punto de partida válido y económico. Capturarás señales, oirás satélites, y la emoción de ese primer contacto es innegable. Pero Pero tienes que ser consciente de sus limitaciones. Funciona, pero funciona a ratos. Es una apuesta. A veces por pura suerte las polarizaciones se alinean y tienes una recepción espectacular, pero un minuto después todo desaparece. Es una lección de paciencia y, como decía, de tolerancia a la frustración. o sea, que si el objetivo es algo más serio,
Si tu objetivo es la decodificación fiable de datos, especialmente esos primeros paquetes en el horizonte, la vertical te va a dar más penas que alegrías. De acuerdo. Queda claro el matiz. Es una herramienta para empezar, pero no para un trabajo fino y constante. Y eso nos lleva de forma natural a la segunda parte de la consulta, el diseño de la estación. Si todo depende del objetivo, ¿qué implica esto a la hora de decidir qué montar en el tejado? Se plantea un trade-off muy práctico. Exacto. Y aquí me encanta una frase de una de las fuentes, que habla de un nuevo paradigma. El fin es el conocimiento, el medio es la experimentación. Me gusta. No hay una mejor antena universal. La elección depende por completo del tipo de experimentación que quieras hacer. Podemos dibujar, yo diría que 3 escenarios claros. A ver, vamos con el primero. Escenario 1. La simplicidad y la operación general. Tu objetivo es tener una estación sencilla, sin complicaciones mecánicas, sin rotores que se puedan estropear con el viento. Quieres escuchar pases de satélite de elevación media a alta de forma fiable. El clásico montar y olvidar. La solución para quien quiere disfrutar de la afición sin convertir su jardín en un taller de mantenimiento. Justo. En ese escenario, la Eggbeater es la reina indiscutible. Su patrón que cubre casi todo el cielo y, sobre todo, su polarización circular, te aseguran una recepción sólida y fiable durante la mayor parte del pase sin tener que apuntar a ningún sitio. Te da una tranquilidad operativa que no tiene precio. Totalmente. Bien, ese es el perfil de mucha gente. ¿Cuál sería el segundo escenario? El del cazador de DX, imagino. Aquí el objetivo es radicalmente distinto. Eres el cazador de DX en satélite. Quieres ser el primero en decodificar un paquete de telemetría en el AOS y el último en perder la señal en el LOS. Cada segundo cuenta. Cada segundo, cada bit de información. Aquí es donde el trade-off se complica. Porque aquí es donde la vertical, con su ganancia en el horizonte, podría tentarnos. Podría, pero como ya hemos visto, es una lotería muy arriesgada. Por eso los operadores que persiguen este objetivo se dan cuenta rápido de que ninguna de estas 2 antenas omnidireccionales es la solución ideal. Se quedan cortas. Es un compromiso con demasiadas limitaciones, así que dan el salto a sistemas mucho más complejos. Hablamos ya de antenas directivas, de las que hay que apuntar. Exactamente. Hablamos de antenas como las Yagi cruzadas o las antenas helicoidales. Estos diseños son la respuesta de la ingeniería a nuestro dilema. Ofrecen lo mejor de los 2 mundos. A ver, Tienen una ganancia altísima, concentrando toda la energía en un haz muy estrecho, pero al mismo tiempo generan polarización circular, eliminando todos los problemas de desvanecimiento que hemos discutido. claro, el sueño hecho realidad. Pero imagino que tiene un precio. Y no solo económico. Desde luego, esos sistemas no son omnidireccionales, requieren sistemas de rotación complejos, uno para el azimut, para moverla de lado a lado, Y otro para la elevación. y otro para la elevación, para apuntar hacia arriba y hacia abajo. Y de repente tu jardín o tu tejado empieza a parecer una instalación de la NASA. Para alegría de los vecinos. Para alegría de los vecinos. Es un compromiso estético, mecánico y económico importante, pero si tu objetivo es exprimir hasta el último fotón de la señal del satélite, ese es el camino. Vale, tenemos los 2 extremos. El que busca simplicidad y el que busca el máximo rendimiento. Pero, ¿y la gente que está en medio? El experimentador con un presupuesto limitado que quiere mejorar la recepción en el horizonte, pero no puede, ni quiere, montar un sistema de rotores digno del SETI. ¿No hay un tercer escenario? Absolutamente. Y es quizá el más creativo. El escenario del experimentador ingenioso. Suena bien. Aquí es donde la comunidad de radioaficionados brilla. ¿Qué pasa si no puedes permitirte un sistema de seguimiento completo? Pues se inventan soluciones híbridas. Como por ejemplo. Por ejemplo, tener la Eggbeater como antena principal para la cobertura general del pase y al mismo tiempo instalar una pequeña Yagi fija, sin rotor, apuntando a la dirección por donde suelen aparecer los satélites que más te interesan. Ah, Mediante un conmutador de antena puedes escuchar con la Eggbeater y en los momentos críticos de la OS cambiar a la Yagi para tener ese extra de ganancia. es una solución brillante. Sacrifica la cobertura total a cambio de un rendimiento mejorado en un sector específico. Es un compromiso inteligente. Es la esencia de la experimentación. Entender las limitaciones y encontrar formas creativas de sortearlas con los recursos que se tienen. No es todo o nada. Si juntamos todas las piezas, la imagen que queda es que, en el mundo de la radio, la teoría de un diagrama de radiación en un papel y la cruda realidad de la práctica, pues no siempre van de la mano. Para nada.
La física de la propagación y la estabilidad del enlace pesan mucho más que un simple número de ganancia. Ni más ni menos. Resumiendo, para una comunicación estable, la polarización circular de la Egg-Beater casi siempre va a ganar la partida a la ganancia teórica de la vertical. ¿Por qué? Porque combate enemigos muy reales como la rotación del satélite y el efecto Faraday. ¿Y la elección final? Depende de tus objetivos. Simplicidad con la Egg-Beater, rendimiento máximo con sistemas complejos o ingenio con soluciones híbridas. Ha quedado clarísimo. Un análisis muy completo. Pero si me permites, me gustaría terminar con una reflexión final, una idea para llevar la experimentación un paso más allá, siguiendo esa filosofía de que el medio es la experimentación. Adelante. Hemos analizado la elección entre A o B e incluso una solución C, la híbrida. Pero quizás la verdadera frontera de la experimentación no está en elegir una, sino en poder compararlas en tiempo real. ¿A qué te refieres? Me refiero a que el proyecto realmente fascinante no es solo construir una Yagi en cruz o una helicoidal. El proyecto es construir un sistema que te permita, durante una misma pasada de satélite, conmutar a voluntad entre polarización lineal, circular a derechas y circular a izquierdas. Vaya. Lección de hardware en un laboratorio de física en tu propio tejado. El objetivo ya no es solo recibir. El objetivo ya no es solo recibir la señal, sino entenderla, dominarla y jugar con ella. Ese es el siguiente nivel.